proceso del despertar espiritual. Voy a explicar las fases, las experiencias que más o menos puede experimentar todo el mundo que pase por ello. Yo voy a explicarlo bajo mi punto de vista, bajo mis experiencias, bajo lo que he vivido, lo que me ha hecho renovar, lo que me ha hecho entender y lo que me ha hecho, sobre todo, descubrir que era un proceso espiritual, un camino hacia la purificación, porque en realidad no sabes lo que te está pasando. En realidad es un proceso, sí que es bastante doloroso, pero purificador, renovador y esencial y necesario para renacer, ¿vale? Es un proceso interno por el que tienes que pasar esencialmente para purificar tus creencias, tus culturas, para entender el porqué de tus fracasos, el porqué de los obstáculos o impedimentos que has encontrado a lo largo de tu vida, ¿vale? Como la raíz del problema o la causa de por qué repites patrones, de por qué atraes el mismo tipo y el mismo comportamiento de relaciones, de amistades, de personas, de entorno. Te hace pasar por procesos en los que tienes que asumir, en los que tienes que abrazar tu sombra, en los que tienes que interpretar tus miedos y afrontarlos. O sea, te va poniendo como retos el universo. O sea, dudas de todo y empiezas a cuestionarlo todo. Te va retando como para que superes tus miedos, tu sombra, lo que ocultas, ¿vale? El ego emocional, el ego espiritual, para que puedas renacer dejando creencias, patrones, dejando todo aquello que nos han inculcado nuestros progenitores, ¿no? Es un proceso que te sientes vacío, te sientes aislado, sientes la necesidad de aislarte de tu entorno porque descubres que la gente solo le mueve el interés por sí mismo. No sé si esto le pasará a todo el mundo, pero yo estoy hablando bajo mi punto de vista. Lo que te das cuenta cuando aprendes a callar, empiezas a escuchar. Y te das cuenta de las personas falsas, de las segundas intenciones de la gente, y es doloroso porque gente que considerabas familia o gente que considerabas cercana es la que te ha estado siempre obstaculizando, la que te ha estado siempre llevando una máscara, la que te ha estado siempre haciéndote ver que te querían y luego pues te llevas el palo gordo, ¿no? Yo he pasado por bastantes noches oscuras del alma, en soledad, en aislamiento, en un proceso interno donde no entendía nada, era proceso tras proceso, y creo y considero que pasar por un proceso así tan duro, si no tienes un motivo y una explicación, un mínimo para salir adelante, hay gente que no lo supera, hay gente también pues que cae en ciertas sustancias porque no entiende, ¿vale? Eso es un proceso donde no entiendes absolutamente nada. Empiezas viendo señales, que ese es el momento más que te da más ilusión, que te da más entusiasmo, números repetitivos, coincidencias, escuchas y atiendes las señales. Esa es la primera etapa por la que pasas, que es la más bonita, digamos así. Pero luego te van poniendo retos, te van poniendo circunstancias, te van poniendo situaciones para que entiendas, para que comprendas, para que veas cuáles son tus sombras, cuál es tu ego, lo que te ha estado afectando toda la vida. Yo siempre me he sentido que no podía progresar en mis proyectos. O sea que cuando llevaba un tiempo, pues la motivación se me perdía. He sentido siempre como sensación de derrota, sensación de desánimo. Y claro, es que a la larga descubrí pues que era mi familia la que estaba provocando intencionadamente todo eso, ¿vale? Bueno, eso ya lo explicaré más adelante. Si queréis y os interesa, pues podéis escucharlo como referente o para que intentéis analizar también vuestro entorno, porque puede ser que hasta vuestra familia que consideréis la más cercana y la que más se preocupa por vosotros, puede que sea todo mentira, ¿no? Lo que te sucede, empiezas a ver el mundo desde el exterior. O sea, no como uno más, sino como si estuvieras mirando por una ventana y analizando y viendo cómo actúa y cómo interpreta la gente, ¿vale? Es donde te das cuenta de que tenemos como una vida esclava, ¿no? Tenemos como
un proceso como lo normalizado y lo que corresponde en una vida. Si sales de lo establecido, ya eres el raro, ya eres el loco, ¿no? Empiezas a analizarlo absolutamente todo. Analizarlo todo y a cuestionarte quién eres también. Yo empecé perdiendo un trabajo en el que estaba bastante bien, o sea, con mis compañeros y todo estaba bastante bien. Y empecé a perder el trabajo, me sentó bastante mal, pero digo, bueno, lo asumí, pensé que eso pues sería... Normalmente piensas que todo pasa por algo, ¿vale? Pero en un proceso tan complejo y tan significativo, dudas y lo cuestionas todo. Empecé a perder relaciones de amistades, bueno, por darte cuenta de que básicamente toda la vida habían llevado una máscara, una doble identidad, una doble intención, y que lo único que pretendían era, pues, aprovecharse, ¿no? Te das cuenta también de dónde viene todo eso, ¿vale? Porque a raíz, o sea, tú vas analizando todas las acciones, todas las intenciones, toda la manera de ser de tu entorno. Y luego analizas e indagas, o sea, te da por indagar de dónde viene esto, por qué atraigo gente así, por qué atraigo relaciones tóxicas, amistades interesadas, amistades falsas, traicioneros, ¿vale? Porque a lo largo de mi vida también me he encontrado con muchas personas traicioneras, desleales, deshonestas, y todo eso lo descubres por un largo proceso en el que te ves en la obligación de aislarte porque te sientes incomprendido o incomprendida, te sientes que no encajas en este mundo, te sientes como el raro, el loco, ¿no? A mí también siempre pues me han llamado la loca, la rara. A mí, o sea, me empezó a gustar el tarot, el mundo esotérico, me empezó a llamar mucho la atención, empecé a conectar más con la espiritualidad y es lo que digo, en la primera fase donde es todo muy bonito, donde ves sincronicidades numéricas, escuchas más las señales, te conectas con tu yo interior, contigo misma o contigo mismo. Todo es mágico, emocionante, porque sientes la sincronicidad con el universo, ¿no? Es como que si tú pides una señal y te la ofrecen, es como wow, es como sentir, bueno, la etapa de ilusión y de emoción, ¿vale? Luego de esto viene la autoobservación. Analizar entornos, analizar amistades, cuestionar tus creencias, cuestionar tu cultura, empiezas a cuestionar tu propósito de vida, lo que te gustaba te deja de gustar, empiezas a analizarlo, a querer indagar, a querer tener tu propio propósito, ¿no? Tu propio propósito y tus propias creencias y cultura en base a lo que tú eres, ¿no? No a lo que te han inculcado. Entonces ahí ya tienes que empezar por un proceso de analizar, observar, entender y abrazar tus sombras, tus miedos, tu ego, ¿no? Aquello que tanto te da miedo desprenderte o tanto te da miedo soltar, ¿vale? Apegos, eso también. Es un proceso por el que el universo o las energías, o no sé, sí que sé que ha sido todo por una razón, todo por un renacimiento. También tengo que decir, he sido una persona que no podía estar sola, o sea, tenía que estar en relación, ¿vale? En relaciones amorosas, por un vacío emocional que sientes, ¿no? O sea, sientes la necesidad de estar con alguien para llenar ese vacío emocional o esa carencia emocional. Ahora sí que puedo decir que amo mi soledad, amo estar sola, no necesito a nadie para ser feliz y eso que es bastante importante. O sea, si eres una persona que le pasa eso, ¿no? Como me pasaba a mí, que tenía que estar con cualquiera, te rebajabas a un nivel de dejarte a ti de lado para cumplir expectativas de los demás, cumplir las exigencias, así de claro. Si también sientes que eres una persona que no puede estar sola, que ha crecido, ¿no? Pues con poco amor, con poca comprensión y validación de tus padres, creo que
deberías replantearte. Iba a decir la posibilidad de terapia, la visita a un terapeuta, pero yo la verdad es que sí que también fui a terapia, pero me sentía hasta incomprendida por el terapeuta. Bueno, hay gente que a lo mejor pues sí que le puede valer y sí que le puede ayudar, pero por lo menos en mi caso, no, ya te digo yo que no. Y la verdad es que también me ayudó mucho el tarot, porque como ya he dicho, me empezó a fascinar el mundo del tarot. Empecé a motivarme más por el tarot terapéutico, ¿no? Lo que está oculto, lo que no te deja avanzar, lo que tienes que cambiar. También me ayudó mucho eso, si no creo que aún estaría en proceso de la noche oscura del alma y no podía haber visto gran iluminación. Por eso ahora me quiero dedicar a ayudar a la gente a entender por lo que está pasando, a que no se sientan solos, a encontrar una iluminación, un mínimo de significado, un mínimo de esperanza para luchar por sus sueños y luchar por sus metas, porque como ya he dicho, es un proceso donde si no tienes ningún apoyo de nadie, no tienes absolutamente nada. Yo tenía conflictos con todo el mundo, vecinos, familia, amigos, o sea, a ver, que no, considero que no a todo el mundo le puede pasar lo mismo, pero es un proceso bastante doloroso y bastante significativo. Y lo que digo, si no tienes una razón o una motivación para levantarte cada día, claro, yo también tuve la carencia de que pedir ayuda era un suplicio, de que pedir ayuda era molestar, porque pues en mi familia era así, o sea, cada vez que pedías ayuda era como pedirles un riñón, como pedirles parte de sus órganos, así de claro. Luego cuando analizas y cuando descubres, tu entorno es como que te quedas, wow, ¿dónde he estado toda la vida? ¿Habrá algún lado en el mundo donde me pueda sentir realizada o donde me pueda sentir comprendida? Yo voy a empezar a explicar mi experiencia por si a alguien le puede servir. Bueno, yo en mi caso descubrí a la larga, porque ya digo que fue un proceso bastante que tuve que analizar, porque no me lo podía creer. Yo descubrí que mi propia familia me estaba mandando brujería. Tenía la duda, pero hasta que no tuve las pruebas. Bueno, pruebas físicas no, vale. A ver, estudiando el tarot, pues entiendes. Hasta que no tuve 100% la certeza, pues no te lo llegas a creer, ¿vale? Me han hecho brujería para que fracasara en mis proyectos, para que fracasaran mis relaciones, cambiándome el destino. O sea, cuando veían que yo estaba en un punto donde la vida me empezaba a sonreír. Es que esto, yo creo que habrá gente que no se lo crea. Tú podrías creerte o cómo te sentaría a ti darte cuenta y descubrir que tu propia madre te ha estado cambiando el destino, te ha estado fracasando, te ha estado, vamos, haciendo lo posible para que fracasaras en tus sueños, en tus metas, en tu trabajo, en tus propósitos, en tu independencia, ¿vale? Yo la independencia es algo que admiro mucho de mí porque siempre lo dicho, a mí no me gusta pedir ayuda, a mí no me gusta, y sin embargo siempre he sido una persona que ayuda mucho a los demás, cosa que también me ha hecho ver mucho cambiar eso, la empatía, dejarla a un lado, y más por cierta gente que no se lo merece. Pero sí que fue bastante drástico enterarte. La intuición ya me estaba avisando, pero claro, siempre también me han hecho dudar mucho de mí misma. Me han dicho lo típico de personas que tenemos la intuición muy elevada, ¿vale? Y siempre me han hecho infravalorarme, apagarme, siempre me han apagado el brillo, digámoslo así. Y claro, pues hasta que no tengo el conocimiento, hasta que no has tenido bastantes conflictos y bastantes descubrimientos, bastantes experiencias, pues no te das cuenta, pero o sea, literal. Y por eso digo tener mucho cuidado, porque puede que en vuestro entorno estéis pensando que tenéis buena relación o buena armonía con gente que parece preocuparse, pero no es así. ¿Cómo puedes darte cuenta? Porque yo he estado ciega 32 años de mi vida. Por eso ha sido un proceso muy doloroso en donde me ha costado muchísimo aceptarlo, donde me ha costado muchísimo entenderlo porque no entendía. Me ha costado muchísimo aceptarlo.
sí que luego cuando descubres y cuando despiertas, no, ya vas entendiendo muchas cosas, pero claro, es lo que digo, es un proceso que hasta que no ves, no analizas, no callas para escuchar, no te enteras de nada. Comentarios ya despectivos de ni lo intentes porque no lo vas a lograr o estás perdiendo el tiempo, ya eso es una señal de alarma. Replantearos esa relación, sea familia o sea lo que sea. Yo lo digo por vuestro bien, lo digo para que nos puedan volver a influir o que nos puedan volver a arrebatar vuestros sueños, vuestras metas, vuestros emprendimientos, vuestra felicidad, ¿vale? Porque al fin y al cabo es tu motivación y tu felicidad, tu propósito de vida. Luego si notáis que os, no sé, que os regalan cierto tipo de obsequio y notáis que vuestra vida pues pega un bajón o pega algo raro, es que notas algo raro, notas que no estás siendo tú, notas que tienes bajones emocionales internos, que no sabes ni no encuentras explicación. Yo en mi caso tenía altibajos de emociones, de sí, era como un caos mi vida, o sea, estaba un día bien, 2 días mal, y no entendía ni explicaba el motivo ni la razón, claro. Yo hasta que no tuve pues toda la información por lo que he contado, no podía entender y no podía ver lo que me estaba ocasionando obstáculos, lo que me estaba impidiendo mis avances. Tengo 32 años, pues los 32 años de mi vida. ¿Que me empezaba a ir bien? Había algo que me hacía así, baja a la tierra, aterriza y replantéate luego, ¿no? Y luego descubrí pues eso, pues que era mi propia familia aliada con mis enemigos para intentar arrebatármelo todo. Por eso digo que hasta que no tienes la certeza, hasta que no te ha pasado a lo mejor 30.000 veces, a mí, siempre pues, me han hecho tratar de loca o de que tengo problemas mentales o de que tengo paranoias. Entonces, claro, siempre dudas de ti, ¿no? Yo por lo menos siempre he dudado de mi intuición, cuando siempre me han avisado. Ahora he entendido que mi intuición estaba aconsejando, avisando y siempre me estaba haciendo entender las cosas. Por eso digo que tengáis cuidado de que vuestro entorno que consideráis fiel, leal y que miran por vosotros no se estén impidiendo los avances y arrebatando vuestros sueños, ¿vale? Yo os hago entender, salir de ahí, o sea, da igual que sea familia, tenéis que entender, tarde o temprano la vida va a hacer lo posible para que esa relación se destruya. He pasado muchas noches oscuras del alma y las he pasado sola, porque ahí descubres quién es realmente, quién está ahí en las malas, quién está solo en las buenas, quién es el interesado, quién es el que se preocupa de verdad y el que llevaba máscaras toda la vida, en tu peor momento de vida. ¿A quién has tenido? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te han hecho sentir? Y poco más, no es que más que nada es eso, o sea. Entonces por eso hago un llamado para esas personas que están pasando por lo mismo o hayan podido pasar por cierto entorno tóxico, que lo único que os hacen es intoxicar la mente y que no podáis lograr lo que queréis en la vida, vuestros propósitos o si no tenéis propósitos da igual, vuestra autoestima. Es que la autoestima es lo más valioso y lo más apreciado que podemos tener. Entonces, tarde o temprano la vida se encargará de destruirte esa relación porque no te está haciendo ningún bien. Entonces, cuanto antes salgas de ahí, mejor. Porque a lo mejor te va a tener que pasar un proceso y te va a tener que pasar una circunstancia como la que me ha pasado a mí y vas a desear haberle hecho caso a tu intuición y haber destruido antes la relación. No sé si os he servido de ayuda, espero que sí. Me gustaría que si estáis pasando por un proceso o ya lo habéis pasado, que lo dejarais en comentario. Y si estás en comienzo, mucho ánimo, no estás solo y para lo que necesites estoy para poder ayudar y para poder aconsejar al que se sienta perdido y vacío, ¿ok? Y sígueme para más vídeos y consejitos. Gracias por verme, por quedarte hasta el final y por valorar y apreciar mi vídeo. Chao.